rentabilidad por esto. Y cuando hablamos de ese proyecto de iniciativa del gobierno y empezamos a ver menoscabados derechos fundamentales como el de la libertad de expresión, pues nos animamos a presentar una propuesta alternativa y lo pusimos en una balanza y dijimos todo por los derechos de autor, pero también todo por los derechos de los usuarios y las usuarias en Internet. Esa es la inspiración que nosotros tenemos acá y lo hacemos como hacemos nuestra actividad política, con base en lo que hemos llamado una oposición activa. Es decir, que podemos estar en muchas ocasiones en desacuerdo con propuestas del gobierno, pero que estamos obligados a presentar propuestas alternativas, no quedarnos como doctores del no, rechazando todo lo que se nos propone, y así hemos actuado en el Congreso de la República. Y ante la propuesta de la ley Lleras, pues nosotros lo primero que hicimos fue manifestarnos de manera contraria, y lo segundo fue ponernos a trabajar consultando sobre todo a quienes conocen y saben de estos temas, para dar a conocer este proyecto de ley alterno a la ley Lleras. Y desde el título nos diferenciamos de la propuesta del gobierno. Y el título dice, por medio del cual se establecen mecanismos para regular la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor. Ya está allí lo que el gobierno pretendía. Y los derechos conexos en Internet. Se crean incentivos y estímulos para la creación, acceso y uso en Internet. Se protege a los usuarios y usuarias y se adoptan otras disposiciones. Es decir, allí para nosotros queda reflejado el equilibrio que proponemos. Allí dice autor senador Camilo Romero, pero la verdad hay que decirlo que esto ha estado en cabeza de Viviana Enríquez. Yo le he dicho que es la ley Mora, si la otra es la ley Lleras. Y bueno, todo el equipo de la UTL que hizo este trabajo juicioso con varios expertos y expertas. Lo primero que hay que decir es argumentar por qué nosotros rechazamos de entrada la propuesta del gobierno, por qué rechazamos nosotros esta ley Lleras. Y dividimos unos argumentos en argumentos jurídicos y en argumentos políticos. ¿Por qué no estamos de acuerdo con la propuesta del gobierno? El gobierno nos dijo que con la ley Lleras se pretende prevenir la piratería. Nosotros creemos que es absolutamente insuficiente esa propuesta con semejante pretensión, porque esta ley Lleras está referida solo a la disposición de los contenidos protegidos por derechos de autor en Internet. Valga la pena aquí un paréntesis. De lo que estamos hablando es que los autores, escritores, artistas, actores y demás van a reclamar porque usuarios de Internet están usando o poniendo, subiendo en Internet sus obras, sus videos, su música, etcétera. De eso es de lo que estamos hablando acá. Entonces, esa ley Lleras no tiene el alcance para regular la comercialización o la distribución, y menos el lucro de lo que conocemos como piratería. A mí me sorprendía cómo en los primeros foros, allí en el seno de la Comisión Primera de Senado, quienes estaban a favor de la ley Lleras decían que servía para combatir la piratería y nos mencionaban casos como los vendedores de las películas piratas en la calle. Esto no tiene nada que ver, estamos referidos al mundo de Internet, por supuesto que va a ser el escenario fundamental para la recreación, que es también de lo que estamos hablando. Así es que para nosotros no es suficiente frente a lo que pretende o dice la ley Lleras combatir, que es la piratería. Segundo, esta ley Lleras da unos poderes a los prestadores del servicio de Internet para nosotros increíbles. No se compadece lo que propone la ley Lleras. Le da el poder a los prestadores del servicio de Internet de desconectar a los usuarios y a las usuarias, por encima de órdenes judiciales. Y esto para nosotros no tiene que ver con un Estado de Derecho, con el debido proceso, ya hablaremos más adelante de eso. Pero esa ley Lleras otorga ese poder, por encima de lo judicial. Y además va en contravía de lo que el mundo hoy está entendiendo, de lo que puede significar Internet. Y la propia Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet de la ONU ha dicho que el corte de servicio
es una medida excesiva. Y lo ha dicho la ONU. Y nosotros en Colombia intentando hacer una reglamentación en contravía de lo que hoy la ONU está proponiendo ante el mundo. Lo advertí, decimos que no sigue el debido proceso, no hay un procedimiento claro en este proyecto de ley Lleras para valorar las quejas interpuestas, las pruebas que tengan, los fundamentos y la decisión de corte o inhabilitar los contenidos. Y lo cierto es que estamos en un Estado de Derecho y los artículos 28 y 29 de nuestra Constitución tienen que ver con eso, con que exista un juez, alguien que te juzgue. No puede ser juez y parte un interesado en el tema. Estos son los argumentos jurídicos y lo mencioné también y quiero explicarlo mejor. Creemos que se sienten amenazados con este proyecto de ley derechos fundamentales. Me refiero al derecho a la libertad de expresión, a la información, a la intimidad, a la asociación, a la participación política, entre otros. Y hay algo curioso, y es que si aceptamos como viene la propuesta de la ley Lleras, lo que estamos aceptando es la culpabilidad del usuario y no la inocencia. Trastocado el Estado de Derecho. Pero también tenemos lo que a nosotros más nos compete, argumentos políticos, no solo estos jurídicos, para rechazar la ley Lleras. Y tenemos que mencionar varios. El primero es que las leyes restrictivas no han funcionado en el mundo. Como les dije, se pusieron pilas en el mundo y tenemos casos como el de Francia, el de España que vamos a mirar ahora, el de México, y son leyes que no han funcionado. Y es un llamado de atención también a quienes pretenden sacar adelante esta iniciativa, a quienes se han empecinado en sacarla adelante, un llamado de atención gigantesco que poco vamos a lograr y qué poco vamos a hacer frente a este tema. Está el caso en Francia, la ley Hadopi, que ya fue aprobada, ya fue avalada, y esta ley, desde que entró en vigencia, rastreó 18 millones de direcciones IP. 18 millones. Fueron escogidas 1 millón para buscar datos personales. De esas 470.000 identificaciones fueron posibles. De 470.000, solo 20.000 personas han recibido una segunda advertencia. De estas, 10 personas han recibido la tercera advertencia que los obliga a asistir a un juez. Y el resultado es que no hay ninguna condena aplicada. ¿Se imaginan el esfuerzo de todo un Estado, de todo un gobierno, para poner en práctica una ley como estas, que el propio presidente Nicolás Sarkozy ha dicho que es insuficiente, que no sirve para los propósitos creados o usados como pretexto? Ninguna condena aplicada en Francia con la ley Hadopi, que es lo que se pretende hacer acá en nuestros países. Está el otro caso de la ley Cinde en España, que guarden todas las proporciones, pero tendríamos exactamente el mismo caso que en Colombia. Un origen unilateral de la ley, poco discutido y poco participativo. Nos ocurrió aquí en nuestro país. Aquí me acompañan funcionarios del gobierno. Yo quiero recordarles ese primer foro en la Comisión Primera de Senado, en la que el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, ofreció, prometió y se comprometió a hacer foros y debates en todo el país, si es necesario, en todas las regiones de Colombia, para dar a conocer esta ley y que se haga de manera participativa, que se haga con el concurso de todos y de todas. Eso quedó en promesa porque se impusieron en la Comisión Primera de Senado y aprobaron en primer debate la ley Lleras, sin hacer nada de lo que se había prometido. La ley Cinde, volviendo, también pone en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía, que es lo que he explicado también en nuestro caso.
Y los críticos hablan de una falta de claridad con respecto a los límites